Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Y si es la primera vez que estás por acá, que casualmente viste luz y te metiste en Micromundos, bueno, déjame contarte que este es un podcast de actualidad política y económica de la Argentina. Hablamos de política porque nos apasiona hablar de política y porque nos apasiona, además de hablar de política, el periodismo. Así que, bueno, y hoy más que nunca, porque estoy grabando este episodio de Micromundos el 7 de junio, Día del Periodista. Así que, bueno, para mí es algo muy, pero muy gratificante estar grabando este episodio de Micromundos en el Día del Periodista. Y como es el Día del Periodista, en honor a los periodistas, les voy a recomendar al final del episodio, si llegan hasta el final del episodio, dos películas que tienen que ver con el periodismo. Una es un clásico espectacular que se llama Todos los hombres del presidente y tiene que ver con el Watergate, protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman. Después vamos a hablar de esa película y de la otra película que les voy a recomendar, se llama The Post, que tiene que ver con un hecho anterior al del Washington Post y con un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por supuesto, tiene en el centro de la historia al diario, el Washington Post, y está protagonizada por Tom Hanks, ¿no?, que hace del célebre editor Ben Bradley, y por Meryl Streep. Bueno, eso va a ser en todo caso al final de este episodio. Hoy vamos a hablar de varias cosas, por supuesto. En el comentario editorial tenemos varios temas, especialmente lo que para mí es el hecho político de la semana, y es esta reunión en la Cámara de Diputados de el bloque de Pichetto, el radicalismo sin fisuras, Unión por la Patria, es decir, el kirchnerismo, partes del peronismo que no se identifican con el kirchnerismo, algunos diputados provinciales que finalmente consiguieron dar una media sanción a un proyecto de ley de reforma de la fórmula jubilatoria y que ahora va al Senado y que, bueno, creo que nunca sucedió que una iniciativa nacida en la Cámara de Diputados no solamente fuera aprobada, sino que fuera aprobada por 2/3. Bueno, para mí ese es el hecho político más importante de la semana, vamos a estar hablando de eso, y también nuestro invitado de la semana es Luis Campos, que es el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Con él vamos a hablar sobre la reforma laboral, mitos y verdades de la reforma laboral desde el punto de vista, ¿no?, de alguien que representa a los trabajadores, que se siente más cercano a los trabajadores. Bueno, vamos a estar hablando de eso, sobre el proyecto de reforma laboral. Este podcast se llama Micromundos, mi nombre es Martín Pitón, ya saben, les dejo en la descripción, si tienen ganas de hacernos una donación para financiar este proyecto, nosotros encantados, chochísimos de la vida. Si no pueden, si no quieren, si no les parece, está todo bien. Micromundos siempre, pero siempre va a ser gratis. Y si el día que no fuera gratis, le cambiamos de nombre y listo, y nadie va a poder decir que nosotros mentimos. No somos ensobrados, no porque seamos éticos, sino porque nadie ha puesto un sobre a nuestra disposición. Lo quiero aclarar eso, porque puede ser que a alguno le surja alguna confusión y cree que no somos ensobrados por honestos, pero no es así. No somos ensobrados porque falta financiamiento. Este es el problema. Bien, vamos ahora con las voces de la semana. Y la verdad nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro, porque de alguna manera creemos que sí, que lo peor pasó, que ya estamos en franca recuperación. De hecho, ya hay signos, digamos, bastante elocuentes de una recuperación. Sí, fue una semana compleja donde el mercado dio un aviso muy clarito que, muchachos, todo bien con lo que estamos haciendo desde el gobierno, con lo que están haciendo ustedes del gobierno,
pero acá está clarito que la oposición tiene como objetivo derrumbar la columna vertebral del programa económico, que es el déficit cero, y encima la ley base y el paquete fiscal demoran en salir del Senado con cambios que tenemos que ver cómo terminan siendo. A mí me parece notable el argumento del presidente, por dos razones. La primera, porque el propio presidente, cuando mostró públicamente los resultados fiscales del mes de marzo, dijo que el 90% de su resultado fiscal era motosierra y el 10% licuadora. Y esencialmente, para resumirte lo que pasó ayer nosotros le sacamos la pila a la licuadora. Eso es lo que pasó ayer. Entonces, si la licuadora era solamente el 10% del ajuste, no entiendo cómo ahora el gobierno se queda sin ajuste porque se quedó sin pila la licuadora, si en la motosierra nadie la tocó. Punto número uno. Pero punto número dos, la verdad que Marcelo, que si este era el cambio, si el cambio era un ajuste fiscal para que lo paguen los jubilados, entonces no era ningún cambio, era lo mismo que había hecho el kirchnerismo hasta ahora. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. ¿Cuáles son las mentiras? Cuando hay una catástrofe en Bahía Blanca, no hay comida en los depósitos. Cuando descubrimos que había comida en los depósitos, bueno, que la comida era para catástrofes. Cuando en los convenios decía que no era para catástrofes, que la comida no se vencía. Cuando descubrimos que la comida se vencía, bueno, que no la podían entregar porque no lo iban a hacer a través de intermediarios. Cuando finalmente se ven obligados a distribuirla, eligen un intermediario que la única virtud que tiene es que el presidente de la fundación es amigo de Petovelo, con absoluta opacidad en la entrega. ¿A vos te parece que un juez federal de la nación y una cámara federal le puede decir al gobierno, al poder ejecutivo, mándenme el plan de distribución de alimentos? Pero ¿quién se cree que es la justicia? No hay separación de poderes. Si la política del gobierno no es esa, y si la política del gobierno es como se dijo, esos alimentos están para situaciones de emergencia, ¿qué vamos a distribuir alimentos? No hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Vamos con nuestro comentario editorial de esta semana, tal vez, como dicen muchos analistas mejor informados que yo, que acaba de concluir la peor semana del gobierno. Algunos incluso hablan de la posibilidad de que haya terminado la luna de miel del gobierno del presidente Milei. Tal vez eso sea cierto. Para mí, el hecho más importante de la semana tuvo epicentro en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados, donde se reunió la oposición dialoguista. De esto saco al PRO, por supuesto, que es parte del gobierno, pero se reunieron los radicales, partidos provinciales, y el kirchnerismo y parte del peronismo para votar una nueva fórmula jubilatoria, ¿no? Y me parece a mí que esto encendió las alarmas en el gobierno. Ahora después vamos a analizar un poco más este fenómeno que me parece interesante, que hay que evaluarlo en su justo término, hay que darle importancia, no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que decir que ya hay una alianza que se ha orquestado en contra del gobierno. Sí creo que podemos determinar si esto es un embrión de lo que puede ser esa alianza. Al principio de nuestras voces de la semana escuchábamos al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, diciendo que es optimista, que para él lo peor ya pasó, y que hay signos de recuperación. ¿En base a qué dice esto Caputo? Porque en rigor de verdad, todos
los indicadores económicos, salvo la inflación, que aparentemente, tomando en cuenta el resultado que arrojó en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional va a tener una baja muy importante. Pero, ¿en base a qué dice esto Caputo? ¿Por qué dice que lo peor ya pasó? ¿Por qué? A ver, cuando todavía no han impactado los tarifazos, ¿no?, del gas y la electricidad. Y fíjense, a continuación habla José Luis Espert, que funge casi como un referente económico del gobierno, que admite que lo peor, que ha sido una semana bastante complicada para el gobierno, y que el mercado les mandó un mensaje. Y aquí me parece, y yo quisiera acá detenerme en esto, porque acá también hay otra señal. Siempre decimos, y yo soy uno de los que lo piensa y que lo sigue diciendo, que el término de este gobierno va a ser la capacidad de aguante, de tolerancia con los ajustes que tenga la gente. Siempre hemos dicho esto. Ahora, me parece que se suma una variable que no habíamos contemplado, o al menos yo no había contemplado, que es la capacidad de aguante del mercado y los sectores de poder. Y me parece que eso no lo teníamos en cuenta, y me parece a mí que probablemente, el mercado, como así le dicen, esté empezando a perder la paciencia, probablemente más rápido que la gente. Y aquí hay una gran incógnita, porque los factores de poder, yo no los circunscribiría solamente al mercado, no a los mercados financieros, pero sino que los factores de poder empiezan a preguntarse si Milei verdaderamente puede hacer lo que dice que va a hacer. Expert, y muchos creen que el Congreso debería seguir a pie juntillas lo que dice el presidente, lo que dice el Poder Ejecutivo. Y esto es una ingenuidad. No es realista pensar eso, porque el Congreso tiene otro diseño y el Congreso no tiene por qué seguir lo que dice el Poder Ejecutivo. Tiene que hacerlo si el Congreso así lo considera. Pero digo, acá se abre, me parece a mí, otro frente por parte del gobierno, que el gobierno va a tener que convencer al mercado y a los factores de poder que verdaderamente puede hacer lo que dice que va a hacer. Y después lo escuchamos a Martín Tetaz diciendo, bueno, en relación con lo que fue la sesión en la Cámara de Diputados, donde casi por 2/3 se aprobó una actualización de las jubilaciones que ahora va a ir al Senado y que el presidente amenaza con vetar, dice Martín Tetaz, le sacamos las pilas a las licuadoras. Acá muchos se han quejado, dicen que esta reforma va a tener un costo de aproximadamente $2.000 millones, esta reforma en las jubilaciones. Y la verdad es que es cierto que, al igual que había hecho el kirchnerismo, este gobierno está haciendo pagar muchísimo a los jubilados el costo del ajuste. Y muchos también dicen, bueno, si el Congreso quiere modificar, ¿no?, la ecuación de gastos, bueno, que explique digamos, cómo financia eso, de dónde saca la plata para financiar ese mayor gasto. Bueno, a ver, en rigor de verdad no tiene por qué hacerlo. Si quiere lo puede hacer, o si quiere no lo puede hacer. En todo caso, en su momento lo deberá hacer el gobierno. El gobierno deberá, si es que finalmente este proyecto se convierte en ley, bueno, deberá ver de dónde saca la plata para financiar lo que ha ordenado el Congreso. A ver, podría aumentar el impuesto al juego, podría hacer, no digo eliminar, pero tal vez recortar algunos de los beneficios que tiene el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Hay otros regímenes de exenciones impositivas que también se podría ver allí. Claro, el gobierno no quiere hacer nada de todo esto. Vaya a saber por qué. Según lo que ha explicado el presidente más de una vez, en el caso de Tierra del Fuego hay derechos adquiridos. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Después lo escuchamos a Javier Milei diciendo que, bueno, hablando de... Es muy loco lo de Milei, ¿no? Porque habla de los degenerados fiscales, ¿no? Y diciendo que va a vetar todo lo que ponga en peligro el superávit fiscal, ¿no? A los diputados les dice, degenerados fiscales,
nido de ratas, casta inmunda. Y son los mismos tipos que después los tienen que convencer para que voten la ley bases. Que esto pasa en el Senado porque la ley bases no sale. Yo creo que tarde o temprano va a salir, pero va a salir con forceps. Ya está saliendo con forceps, ¿no? Hace 3 meses que estamos con el tema. Así que el presidente se adelanta a algo que cree que va a ocurrir en el Senado. Porque claro, parece que en el Senado el proyecto de ley de jubilaciones que viene de diputados tendría una acogida favorable, saldría. El presidente se adelanta y dice voy a vetar, como en su momento hizo Cristina Fernández de Kirchner con el 82% móvil de las jubilaciones, y aparentemente, si es que pasa eso, tendría que volver a la Cámara de Diputados, donde con los 2 tercios podría insistir diputados y convertir el proyecto en ley. Ese proyecto vetado. Milei se adelanta a la estrategia, genera otro cortocircuito con el Congreso. La verdad que Milei a veces es un poco ingenuo, ¿no? Y tiene que permanentemente estar sobreactuando su maltrato, sus broncas y todo lo que le ocurre. Después escuchábamos a Juan Grabois, que yo diría que esta semana ha sido uno de los personajes, enumerando todas las mentiras del gobierno en torno de la polémica por la distribución de alimentos acopiados en 2 depósitos. Y explica, me parece a mí que de una manera bastante correcta, todas las mentiras en las que ha incurrido el gobierno. Digo, más allá que Milei me parece que la audiencia se equivocó en la forma que trató a los jueces y se equivocó además en su maltrato con Leila Gianni, la subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, también diciéndole cuca ladrona y todo lo que dijo, porque Milei tenía la cuestión ganada y, es como que la política empieza a imitar al presidente, empieza a tomar los malos hábitos del presidente, que es el maltrato, la chabacanería, la agresión gratuita. Grabois, algunos dicen que Grabois no hubiera sido Grabois si hubiera hecho esto. Lo cierto es que Grabois, frente a un montón de campañas que permanentemente se le hacen, tuvo una victoria judicial importante, ¿no? Porque finalmente la Cámara le terminó dando la razón. Y una Cámara que no es kirchnerista. Digo, esto me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque el propio Grabois se sorprendió cuando Martín Irurzun, por ejemplo, votó a su favor. El gobierno ha tenido muchas mentiras en torno al tema de los alimentos, como enumera aquí Grabois. Y después lo escuchábamos a el jefe de gabinete Guillermo Francos diciendo qué tiene que hacer la justicia metiéndose en esto. Bueno, el problema que tiene el argumento de Francos, porque es cierto que podría tratarse de decisiones políticas en donde la justicia no tendría que meterse por una vieja doctrina de la Corte Suprema de Justicia. Yo ahora no me voy a meter en todo eso, pero la verdad es que hay ciertos actos de los gobiernos que no son justiciables, es decir, donde la justicia no se puede meter. Si mañana el gobierno quiere, no sé, cortar relaciones con Paraguay, por decir algo, el gobierno allí no podría, la justicia allí no podría meterse. En este caso, Francos lo que dice es correcto. Dice, bueno, pero ¿qué pasa si el Estado o el gobierno decide acopiar esos alimentos para distribuirlos en caso de catástrofe? O decide por una política no tener alimentos, por ejemplo, para distribuir. Bueno, el problema con el argumento de Francos es que, primero, ¿no? Acá hay un cortocircuito de comunicación impresionante. El gobierno acató la decisión de la justicia, con lo cual el argumento de Francos es abstracto, porque el gobierno inició a través del Ministerio de Capital Humano la distribución de esos alimentos. Así que al acatar ya está. Digo, no hay toda la protesta de Francos se convierte en algo, como dicen los jueces, en algo abstracto, ¿no? Pero además el gobierno mintió, como bien dice Grabois. El gobierno mintió, dijo que primero no existían los alimentos, después dijo que eran para catástrofes, después se comprobó que durante las catástrofes los alimentos no se habían distribuido. Bueno, terminó mintiendo.
terminó mintiendo, se metió la justicia. No dijo el gobierno de un primer momento, esto es una decisión política que ustedes, señores jueces, no se tienen que meter. Y evidentemente esto también demuestra la mala comunicación que hay entre ministerios, ¿no? Porque aquí lo que empieza a pasar, y acá me meto en algo más de fondo todavía, lo que empieza a ocurrir es que el gobierno empieza a padecer problemas de diseño y de gestión. Esto lo hablamos un poco en el comentario del episodio anterior. El gobierno tiene un problema de diseño del gobierno, ¿no? Y el ejemplo más claro y más contundente de esto es el Ministerio de Capital Humano, una megaestructura donde puso el presidente al frente a Sandra Petovelo, una persona absolutamente sin experiencia. Debajo de ese gran paraguas que se llama Ministerio de Capital Humano, hay 4 ministerios, el ANSES y el PAMI, y no sé si no hay alguna otra cosa más por allí. Entonces, es realmente una animalada, ¿no? Una megaestructura donde pusieron al frente a alguien que no tiene idea. Aún si hubiera tenido idea Petovelo, hubiera sido muy difícil de conducir. Como no tiene idea, está permanentemente en una crisis de llanto y haciendo cosas que no se entienden y que nadie termina por entender, ¿no? El presidente le ha dado todo tipo de garantías, todo tipo de protección, todo tipo de reconfirmación, pero acá el gobierno empieza a tener problemas, no ya de la herencia del binomio o del trinomio Massa-Kirchner-Fernández, sino empieza a pagar las consecuencias de sus propias decisiones o de sus propias malas decisiones. Esto es lo que yo creo que este es el punto de inflexión de lo que empezamos a ver en las últimas 2 semanas. Y eso me parece que comienza con la salida del ex jefe de gabinete Nicolás Pose, ¿no? Y lleva a un punto muy importante, no diría su máxima expresión, con la crisis que hay en Capital Humano y además, ¿no? Con estas señales que le va dando al mercado. Finalmente, en las voces de la semana, tenemos dos tramos de un reportaje que el presidente dio en San Francisco, que son verdaderamente desopilantes. Y a mí me preocupa mucho la estabilidad emocional y psíquica del presidente, ¿no? El presidente se ha definido en el primero de los segmentos como Terminator, como alguien que viene del futuro, ¿no? A terminar con el déficit fiscal y los libertarios, y se refiere a que Schwarzenegger es libertario, cosa que a nadie le importa. La periodista se mata de risa ante las cosas desopilantes que dice el presidente. Y finalmente algo que me parece mucho más serio, más allá de lo pintoresco que pueda resultar Milei para algunos, y es que él dice que viene a destruir al Estado, ¿no? Desde adentro, como un topo, ¿no? Que la mejor forma de destruir al Estado es alguien que lo odie. Y acá sí me parece preocupante lo que dice, porque, la Argentina, como tantos otros países republicanos, está organizado en base a lo que es un contrato social que se llama Constitución Nacional. La praxis, el instrumento que se utiliza para llevar a cabo ese contrato social es el Estado. Milei quiere destruirlo, y esto no es un eufemismo por parte de él. Él literalmente quiere destruir al Estado, al que ya ha definido como una organización criminal. Guarda que Milei no habla de racionalizar el Estado, de achicar el Estado, como se hablaba en otras oportunidades, sino él habla de destrucción. Y esto no es una expresión, digamos, de alguien que lo hizo en una discusión. Los libertarios quieren la destrucción del Estado, quieren que el Estado no exista más. Y a mí esto me parece muy peligroso, porque una cosa es achicar el Estado, y uno puede estar de acuerdo o no sobre la dimensión que va a tener ese Estado, si tiene que ser demasiado chico, demasiado grande. Puede haber allí un montón de discusiones, y esas discusiones pueden versar en las funciones que va a ocupar ese Estado, pero la destrucción del Estado es otra cosa. La destrucción del Estado va en contra de la ley. La destrucción del Estado que quiere Milei y que se propone hacer va en contra de la Constitución Nacional y va en contra de nuestro pacto social. Y eso pone en riesgo a la Argentina como nación.
Entonces, este es el problema que tenemos con Milei. Milei ha expresado el principal problema que tenemos con él, o al menos que yo tengo con él, y que mucha gente que está en favor de la República tiene con Milei. Digamos, no es una cuestión económica, si Toto Caputo hace tal o cual cosa. El tema es que Milei se propone la destrucción del Estado. Y sin Estado no hay nada. Termina por no haber nación, porque aparte el Estado regula, digamos, el Estado implica que no gane el más fuerte. Y si no hubiera Estado, imagínense qué pasaría con el narcotráfico. Esto sería, ¿no?, una tierra de zombies. Y eso me parece a mí que es lo que quiere el presidente. Algunos dicen, bueno, pero no lo podés tomar literal. Sí, lo puedo tomar literal, ¿por qué? Porque simplemente hay que ver qué es lo que lee Milei, hay que leer lo que lee Milei, y además hay que tener en cuenta lo que Milei viene diciendo del Estado. Él no habla de achicar el Estado, él habla de destruir al Estado. Y nuestro invitado de la semana hoy es Luis Campos, que es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Lo dije bien al final, ¿no? Sí. me costó un poco la presentación. Bien, a ver, desde que el nuevo gobierno está en el poder, uno de las cuestiones que más se ha debatido o más disruptiva, si se quiere, tiene que ver con la reforma laboral que ahora está, ha sido suspendida por la justicia, pero que ya fue, incluida en la ley bases, aunque antes estuvo en el famoso mega DNU de Milei. Y acá me parece que lo que hay es un cambio o un intento de cambio de paradigma de lo que es hasta donde nosotros conocemos las relaciones laborales. No sé si coincidís, Luis, con esto, en términos generales. Sí, en términos generales estamos hablando de la reforma más intensa en cuanto a la cantidad de temas que se tratan y en cuanto al sentido que tienen. Son todas normas que van en una misma dirección, es decir, en la dirección de darle mayores poderes a los empleadores en las relaciones laborales, que es, como te decía, es la reforma más intensa desde, te diría, la última dictadura militar, que en el año 1976, a través de un decreto, reformuló gran parte de la ley de contrato de trabajo que se había sancionado en 1974. Después tuvimos, en los años 90, un proceso de reformas laborales, muchas, a lo largo de los años, que también fueron en un sentido muy similar al actual, pero con la diferencia que se fueron implementando a lo largo del tiempo. Acá estamos hablando de una mega reforma laboral que, como bien decías, al principio se plasmó en el decreto de necesidad de urgencia 70/23, que es un decreto que es derecho vigente, como decías también, está suspendido por una orden de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero lo cierto es que todavía es una norma que está vigente. Y una parte de ese decreto, no la totalidad, pero una parte importante, la que tiene que ver con las relaciones individuales, es decir, las relaciones entre trabajadores y empleadores, no con las relaciones colectivas, que son las relaciones entre sindicatos y empleadores. Pero bueno, la parte que las reformas principales del ámbito de las relaciones individuales quedaron incluidas dentro del proyecto que tuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados y en principio están en el texto que aprobó la comisión, las comisiones del Senado, que además incluyeron otros 3 artículos que los diputados habían dejado de lado, con lo cual el proyecto que salió de la comisión del Senado es bastante más regresivo que lo que había aprobado diputados, pero sí es no sé si lo llamaría un cambio de paradigma, pero sí es una reforma muy regresiva en materia de relaciones laborales, que en algunos casos sí implica retroceder décadas y tal vez siglos. Bueno, creo que en alguna de regulación de las relaciones laborales. Si mal no recuerdo, vos en una entrevista que diste a La Nación hablaste con un término nuevo que es deslaboralización de la fuerza laboral.
Sí, a ver, es un tema técnico, la deslaboralización, pero que en el mundo del derecho del trabajo se viene hablando desde hace tiempo, que básicamente consiste en distintas estrategias jurídicas para quitarle porciones al derecho del trabajo y volver a pasárselas al ámbito de las relaciones civiles, de las relaciones que regula el Código Civil y Comercial. ¿Qué significa eso? Es decir, que hay una porción, no es el fin del derecho del trabajo, sino que son porciones del derecho del trabajo, porciones de lo que hoy consideramos relaciones laborales, que para el derecho dejan de ser relaciones laborales, es decir, dejan de ser relaciones entre empleadores y trabajadores y pasan a ser relaciones entre ciudadanos. O sea, que en equiparación de condiciones, porque digamos, vamos a explicar algo que es un poco obvio, pero que no todo el mundo tiene por qué saberlo. En las relaciones laborales se parte de la base que la relación entre empleador y empleado no están en paridad de condiciones, sino que el empleado está, digamos, por debajo. Entonces el Estado le da una serie de garantías y la ley le da una serie de garantías para tratar de equiparar ese desequilibrio. Y cuando vos contratás, te contratamos entre privados, estamos en igualdad de condiciones. Ahora, esa es la razón de ser del derecho del trabajo. El derecho del trabajo surge en el mundo, no en Argentina, surge en el mundo a partir de que los estados reconocen esto que vos señalabas, que trabajadores y empleadores no están en la misma posición frente a ese vínculo. Básicamente porque el empleador puede no contratar y puede, de última, no contrato a espero contratar a otro y veo y lo postergo en el tiempo. El trabajador sí o sí necesita vender su fuerza de trabajo porque si no se muere. Esta distinta posición es la que el derecho reconoce y por ende surge el derecho del trabajo en Inglaterra, en el siglo XIX, luego en Europa occidental, esto se traslada a Estados Unidos. A ver, de vuelta, Argentina llega las primeras normas de derecho del trabajo en nuestro país son del gobierno de Roca, a principios del siglo XX. Pero bueno, parten de esta distinción entre, no es lo mismo las relaciones entre iguales, que son las relaciones que se dan entre ciudadanos, que son las que, insisto, regula el Código Civil y Comercial, que incluso el Código Civil y Comercial ya ha tenido desarrollos donde empieza a reconocer que en otras relaciones humanas hay desigualdades que hay que morigerar. Por ejemplo, en las relaciones de consumo, el derecho de usuarios y consumidores. Tal cual, claro. No es, los usuarios y los consumidores tenemos otros derechos que no tienen los que prestan esos servicios, los que venden esos productos. Lo mismo, por ejemplo, en materia de la locación de inmuebles, que también esto era así hasta el decreto de necesidad de urgencia 7023. Pero bueno, en ese caso, una de las derivaciones más importantes de esta distinción, es decir, relaciones laborales, donde el derecho reconoce que empleadores y trabajadoras no están en la misma situación que relaciones civiles entre ciudadanos, donde el derecho dice, acá hay una igualdad, yo no me meto, es que en el derecho del trabajo, lo que dicen las partes en el contrato no importa. O mejor dicho, solo importa en tanto en cuanto reconozcan mayores derechos para los trabajadores que los que establece la ley. Pero el contrato nunca podría ir por debajo de la ley. En el derecho civil pasa todo lo contrario. En el derecho civil, lo que dicen las partes en el contrato es ley. Bueno, lo que hace este proceso de deslaboralización es quitar porciones del derecho del trabajo, es decir, tomar determinados grupos de trabajadores y decirles, bueno, ustedes ya no son más trabajadores, ustedes pasan a ser ciudadanos y lo que digan en el contrato va a ser ley. Y por ejemplo, si en el contrato dicen que van a trabajar 15 horas por día, 16 horas por día, eso es ley para ustedes. Si en el contrato dicen que por estas 12 horas de trabajo yo voy a cobrar una suma que no llega en el ámbito del derecho del trabajo al salario mínimo vital y móvil, a mí como Estado eso no me importa, porque lo que dicen las partes es lo que vale. Eso no es violatorio de... Perdóname, un poco al extremo, no, ya lo sé. Pero es un poco la lógica que está por detrás de este proceso de deslaboralización que no se origina en el gobierno de Javier Milei, que tiene sus orígenes
les diría con la reforma del Código Civil y Comercial que se discutió entre los años 2014 y 2015, con algunos fallos de la Corte que fueron dando pasos en ese sentido, pero que definitivamente se profundiza muchísimo con este proyecto, Luis, que ahora se va a tratar en el Senado la semana que viene. Antes de meternos en alguna particularidad de la reforma, y además también me gustaría hablar del salario, si puede ser, pero antes de meterme en eso, a ver, te voy a hacer un repaso por algunos argumentos que seguramente vos habrás escuchado de por qué se necesita una reforma y por qué muchos apoyan esta reforma, ¿no? Lo que se dice es, bueno, mirá, tenés el 50% de la gente está en negro o ya es monotributista, con lo cual, evidentemente, proteger tanto a los trabajadores no ha dado resultado. También de la manera en que está estructurada la contratación de fuerza laboral, es muy caro y las empresas no contratan, y entonces si se hiciera una reforma laboral que fuera más flexible, las empresas podrían contratar y de esa manera se combatiría el desempleo. Al mismo tiempo también ha habido casi una suerte de estigmatización acerca de las multas por trabajo negro o defectos en la contratación, que la reforma laboral prevé quitarlas. Y también hay otro argumento, que el trabajo en sí cambió. Con las nuevas tecnologías hay como otro paradigma del trabajo, que si bien, digamos, el paradigma clásico era vos entras a una empresa y te vas a jubilar en esa empresa, digamos, era un contrato de trabajo permanente, ahora eso ya se rompió como consecuencia de las nuevas tecnologías. Y el último, diría yo, es que el derecho laboral es algo tan antiempresario y demasiado pro trabajador al extremo, que no solamente hay un negocio de los abogados laboralistas, sino que eso también genera no solamente que no haya nuevos empleos, sino que las empresas quiebren por pagar indemnizaciones extremadamente altas. Bueno, un poco estos son los argumentos que se utilizan para apoyar una reforma laboral, y en particular en muchos casos a esta reforma laboral. Bueno, vamos a arrancar por uno. Si me olvido de alguno de los cinco, me vas haciendo ahí. Dale. Primera cuestión: 50% de la fuerza laboral por fuera del ámbito de la protección del derecho al trabajo. Es parte de la tragedia de las últimas décadas de nuestro país en materia de relaciones laborales y en materia de relaciones sociales. Lo que hace esta reforma es legalizar esa situación. Es decir, no le genera una mejora a ese 50%. Lo que le dice es esto que en muchos casos es tu realidad cotidiana de todos los días. Ahora la legalizo. Pero que es en fraude a la ley. ¿Y qué significa que es en fraude a la ley? Que tal vez en algún momento tengas posibilidad de reclamar. Y digo esto sabiendo que en la mayoría de los casos un trabajador no registrado, un trabajador que su empleador lo obliga a facturar por más que tenga que cumplir un horario, por más que tenga que cumplir órdenes, no va a ser el reclamo durante la vigencia de la relación laboral, porque lo que quiere es tener trabajo todos los meses. Claro. Por más que sepa, incluso que le digan, che, está mal lo que te está pasando en tu puesto de trabajo. Y sí, pero yo necesito el laburo, necesito el ingreso, tengo que comer. Bueno, lo que le dice esta ley, esta reforma, a ese trabajador, es que eso que hoy sabemos que está mal, a partir de, si se aprueba la ley, va a estar bien. No le va a mejorar, no le va a cambiar absolutamente nada la relación laboral. Va a seguir siendo exactamente la misma. Va a seguir teniendo que cumplir las mismas órdenes, va a seguir teniendo el mismo ingreso, va a seguir sin tener la cobertura del sistema de protección social, con la diferencia de que ahora no va a poder reclamar. ¿Por qué? Porque la ley va a decir esto que es así. De hecho, a partir de ahora es legal. Dejó de ser en fraude a la ley. Con lo cual, para esos trabajadores, trabajadoras, que insisto, es parte de la tragedia que tenemos en las últimas décadas, esto no arrancó en los últimos meses, y te diría, no arrancó en los últimos gobiernos. Viene de un problema que tiene que ver con una segunda cuestión, que ahora nos metemos, que es que no hay posibilidad de crear empleo protegido de manera sostenida en el tiempo
si eso no se da en el marco de un proceso de crecimiento económico y de crecimiento de la productividad. O sea, en el conjunto de la economía. No son las leyes laborales las que te crean el empleo, sino el desarrollo económico. Absolutamente. A ver, con crecimiento económico no alcanza. Ya lo vimos, por ejemplo, en los años 90. Tuvimos un crecimiento económico importantísimo y al mismo tiempo un incremento de la desocupación sideral. Pero sin crecimiento económico no hay forma. Ahora te paso a otro. Es muy caro contratar en la Argentina, es extremadamente caro que vos contrates a un trabajador y por eso necesitas que se flexibilice. Eso depende fundamentalmente de tu nivel de rentabilidad. Para una empresa aceitera, te puedo asegurar que contratar a un trabajador sale prácticamente gratis. Porque el peso que tiene el salario de un trabajador de la industria aceitera en la estructura de costos de uno de los sectores más rentables de la actividad económica del país es insignificante. Vamos a la industria petrolera, lo mismo. Digo, por más que estoy hablando de trabajadores que posiblemente tengan los salarios más elevados del conjunto del mercado de fuerza de trabajo. Ahora, posiblemente para un comercio barrial, donde el dueño de ese comercio, y en definitiva es una especie de trabajador que juntó un poquito de lo que tenía y contrató 2 o 3 pibes y arma un comercio en el barrio. Bueno, con este esquema, a ese no lo matás, con el esquema que tenés hoy. Y de ahí surge otro de los cuestionamientos que hay, es un juicio laboral te hace quebrar una pyme. Bien, y ahí es donde vienen algunos problemas que efectivamente existen en la legislación actual y que esta reforma no modifica. Por un lado, tema multas. Efectivamente las multas eran un problema. Eran un problema y estaban funcionando mal. Así como estaba, no tenía mucho sentido seguir. Porque, como bien vos decís, para una empresa grande, para una aceitera, para una petrolera, el tema de las multas por el no registro o el deficiente registro, que para aquellos empleadores que no cumplían con la legislación laboral, implicaban un pasivo contingente muy importante, es decir, se enfrentaban a juicios laborales muy importantes porque eran multas muy elevadas. Esto no es un problema para las empresas grandes. Esto era un problema que afectaba fundamentalmente a los pequeños establecimientos, con lo cual algo había que hacer ahí. Lo que termina haciendo la reforma es resolverlo por el peor lugar de todos, que es eliminar cualquier tipo de sanción por el empleo no registrado. Claro. Ahora, el problema es que a la eliminación de las sanciones por el empleo no registrado se suma otra reforma, que también son de las reformas que pasaron un poco por abajo del radar, que es la que facilita la tercerización sin límite. ¿Qué significa la tercerización sin límite? Que una empresa puede tercerizar una parte de su producción que a su vez se terceriza en otra y se terceriza en otra y se terceriza en otra y se subcontrata en otra. Y por ahí estamos hablando de una cadena de 6, 7, 8 empresas que subcontratan parte de la producción. De un mismo proceso productivo. Entonces, o sea, que vas contratando monotributistas. En algunos de esos eslabones, en los eslabones más finitos de esa cadena, el trabajador termina de estar sin registrar, termine siendo empleado de una pyme que no registra a sus trabajadores y que por ende tiene costos laborales muchísimo más bajos, pero como no hay ningún tipo de sanción, eso en realidad pasa a ser parte de una forma en la cual se estructura la apropiación de ganancia por parte de la empresa mediana o grande que se aprovecha de esa cadena de producción. Entonces, en este caso de vuelta, como el trabajador que va a terminar realizando el trabajo no va a terminar, no va a haber sanciones por si no está registrado, pero en definitiva ese trabajador va a trabajar para una empresa grande a través de una cadena de subcontrataciones que la ley promueve a través de esta eliminación de los límites a la tercerización. Con lo cual, de vuelta, no hay que ver solo norma por norma, sino cuál es el sistema que está creando esta reforma laboral, porque no sería raro que vayamos, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, a sistemas donde aparecen cadenas de subcontratación muy extensas, donde a medida que nos alejamos del empleador principal, es decir, que es en definitiva quien se aprovecha de ese trabajo, y a medida que nos alejamos, las condiciones laborales son cada vez más precarias, en condiciones de no registro, con salarios más bajos, y eso hace que fundamentalmente se incrementen las ganancias de los que controlan toda esa cadena, que van a seguir siendo las empresas
de mayor tamaño. Luis, las nuevas tecnologías y las nuevas modalidades de trabajo, lo primero que a mí se me ocurre es el Uber, el Rappi, pero además también, no sé, la pandemia generó que mucha gente diga, che, el laburo presencial no va más, depende también el contexto y cada actividad, ¿no? No es esto parejo para todos. Pero no hay que hacer creo que en España se hizo, no tengo mucho fundamento para explicarlo, pero creo que en España hubo una reforma laboral donde se tomó a las economías de las aplicaciones y se generó un sistema laboral distinto. ¿Tendríamos que contemplarlo acá, eso? El capítulo de la reforma laboral que está en el proyecto de ley Ómnibus se llamaba, no sé si sigue estando el nombre, pero modernización laboral. Y yo decía, esto de modernización laboral no tiene nada. No, claro. De hecho, en algunos casos es volver al siglo XIX, porque básicamente en el siglo XIX el derecho del trabajo no existía, regía el Código Civil, relaciones entre iguales, que es lo que va a pasar en algunos casos, que era un poco lo que charlábamos al principio con esta idea de la deslaboralización. Ahora, modernización laboral. Es importante tener nuevas regulaciones para formas de organización de los procesos de trabajo que no estaban o que no conocíamos hace 50 años cuando se sancionó la primera versión de la ley de contrato de trabajo, pero que después tuvo muchas modificaciones en las últimas décadas. No estamos con un texto de 1974, estamos con un texto que se fue reformando sucesivamente en dictadura, en democracia, con todos los gobiernos que pasaron. Ahora, ¿es necesario modernizar el derecho del trabajo? Y mi respuesta es sí, definitivamente. Lo que me gustaría poner sobre la mesa es que este proyecto, todos esos temas que vos tocaste, le pasan por el costado. No los aborda, pero ni en medio artículo. O sea, no hay nada de este proyecto de ley que toque esos problemas que son reales. Entonces, ¿deberíamos estar discutiendo alguna regulación laboral para el trabajo en plataformas? Sí, sin duda. Es algo que se está haciendo en muchos países del mundo. No te voy a decir en gran parte del mundo, pero en muchos países seguro. Muchos países de Europa, muchos países de la región, con distintos modelos. Por ejemplo, una de las cuestiones que se discute es, bueno, ¿cómo se regula el horario? Claro. Porque estamos con esta lógica de la jornada de 8 horas ininterrumpida. Bueno, lo cierto es que hay algunas modalidades laborales donde eso es distinto. A ver, si yo me conecto, me dejo de desconectar y en alguna plataforma, por ahí yo elijo trabajar 1 o 2 horas diarias y eso no es un problema. Pero en otra plataforma, si yo elijo trabajar 1 o 2 horas diarias, el algoritmo me penaliza y no me manda ningún viaje. Entonces, no es lo mismo. Porque en un caso yo no tengo ninguna sanción y yo elijo trabajar 1 o 2 horas para esa plataforma. Claro. Estoy tocando, por ejemplo, el caso de Uber. Ahora, el caso de Rappi, de pedido ya es distinto. Si yo me conecto muy poquito, el algoritmo me penaliza, entonces después me manda los peores viajes. Entonces ahí la regulación de la jornada tiene que ser distinta. De vuelta, son todas cuestiones que habría que estar discutiendo en una mesa de negociación donde estuvieran presentes las empresas, los trabajadores, los diputados, los senadores, el Ministerio de Trabajo. A ver, y de vuelta, hay modelos en la legislación comparada que en algunos casos ya se están implementando con distinto grado de éxito o fracaso. A ver, pero es toda una discusión que está abierta y no me quiero encasillar con ninguno de los modelos posibles. No, está bien, yo no la entiendo. Debería ser algo que tendríamos que estar discutiendo. Sí, claro. Esta reforma no lo toca en lo más mínimo. La otra cuestión es el trabajo de los conocidos, los freelance, los trabajadores, trabajadoras que trabajan por su cuenta, en muchos casos para el exterior, que no tienen ningún tipo de cobertura del derecho del trabajo. Bueno, ¿cómo se regulan los derechos laborales de esos trabajadores que no son capitalistas, que están vendiendo? No, pero a ver, por ejemplo, vos tenés mucha gente que labura desde la casa para el exterior y ni siquiera cobra acá. La plata se la depositan en un PayPal en New York, por decirte algo. Digo, conozco varios de esos casos y dice, a mí no me vengas con, no sé, no me importa. No, es verdad que es una cuestión de otra generación. No sé si esto no tiene que ver también. Nosotros estamos formados de otra forma. Pero aún siendo de otra generación, digo, esa es una discusión que aparece en todos los momentos históricos. Siempre hay otra generación haciendo cosas y posiblemente dentro de 20, 30 años
los que todavía estemos acá, si es que estamos, vamos a mirar y vamos a decir, ¿te acordás cómo era el trabajo cuando yo empecé a estudiar Derecho del Trabajo? Bueno, mirá cómo cambió ahora y mirá cómo cambió la regulación. Digo, eso es parte de la historia de la humanidad, te diría, desde siempre, y en el ámbito del derecho del trabajo de los últimos 150 años. Digo, eso no me asusta. Y de hecho, nuevamente, tendríamos que estar sentados en una mesa viendo, por ejemplo, cómo se le reconocen ciertos derechos laborales a esos trabajadores que trabajan para el exterior, porque, por ejemplo, supongamos que tienen algún accidente, alguna enfermedad, una trabajadora queda embarazada, bueno, ¿tiene licencia? ¿No tiene licencia? ¿Cómo se computa eso? ¿Cómo es la relación con ese empleador? ¿Hay algún tipo se puede establecer algún tipo de vínculo con esos empleadores? A ver, es todo parte de una discusión que yo creo que es necesario dar, porque esas formas de organizar el trabajo existen, son cada vez más importantes. Habría que ver, cuánto más importantes. Pero lo cierto es que existen, que son importantes, que hay trabajadores, trabajadoras que sobreviven gracias a esas modalidades de organizar el proceso productivo a nivel global, con lo cual el derecho tiene que darles una respuesta. De vuelta, en este proyecto de ley, ni medio artículo destinado a esos problemas que hacen a la modernización de las relaciones laborales, que deberían ser el eje central de las discusiones que tendríamos que estar teniendo, y no si pasamos el periodo de prueba de 3 a 6 meses. No, bueno, me da la impresión por momentos que estamos discutiendo cosas más profundas nosotros dos en un podcast casero que lo que se discutía en el Congreso, pero bueno, eso es lo que pienso yo. Supongamos que esta reforma tal y como está se aprueba, ¿no? Ponete un segundo del lado de una empresa. ¿No te parece que genera más inseguridad jurídica? Porque yo, conociendo más o menos cómo trabaja, al menos en la ciudad de Buenos Aires, el fuero laboral, me imagino que va a haber un montón, no sé, cuando surjan los juicios, va a haber un montón de planteos de inconstitucionalidad y los jueces van a apoyar eso, conociendo, obviamente generalizando, la ideología de los jueces o cómo los jueces del fuero toman el trabajo. ¿No te parece que puede generar más inseguridad jurídica, que es algo que se supone viene a combatir? Mira, en algunos casos sí, en algunos casos no. Hay algunas reformas que incluye el proyecto de ley que yo te puedo decir que a mí no me gustan, que me parecen la peor opción, una mala opción, pero que discutir la constitucionalidad y por ahí no sería tan sencillo. Por ejemplo, el periodo de prueba, para poner un ejemplo que ni siquiera es tan importante, pero bueno, esta ampliación del periodo de prueba. Sí. Sí, no sé si vas a encontrar algún juez que diga que eso es inconstitucional. Ahora. No, pero voy con eso, discúlpame, estaba pensando, cuando te hacía la pregunta, en esas cadenas de monotributistas que vos hablabas. Ahí, a ver, sin duda. Y te lo llevo a un ejemplo un poco más extremo. El proyecto crea una figura que es el trabajador independiente con colaboradores. Sí. Que en diputados era hasta un máximo de 5 personas, Senado lo bajó a 3. Pero bueno, la idea es el kiosquero del barrio, el dueño del kiosco del barrio, que contrata a 2 pibes para hacer un turno a la mañana y un turno a la noche. Uh-huh. Entonces, lo que le dice el proyecto a ese kiosquero es: mira, yo sé que hoy vos no podés contratar a esos pibes en relación de dependencia porque no te da la rentabilidad. No te da. O sea, yo sé que lo que vos estás sacando por mes hasta ni siquiera tal vez alcance para pagar el salario de convenio. Entonces, vos a esos 2 pibes los tenés no registrados y hoy vos hacés lo que podés. Bueno, yo te ofrezco una figura. ¿Cuál es esa figura? Esos 2 trabajadores dejan de ser reconocidos como trabajadores, pasan a ser colaboradores independientes. Vos no les vas a tener que pagar el salario de convenio, uh-huh, de comercio. Le vas a pagar lo que quieras, porque van a firmar un contrato de locación de servicio y en definitiva el que va a poner el monto vas a ser vos, que va a ser lo mismo que cobran hoy. Uh-huh. No va a cambiar. Ahora, en ese caso, esa figura es inconstitucional por donde se la mire. Sí. Por donde se la mire. Y efectivamente, ese kiosquero, que hoy está asumiendo un riesgo muy grande al contratar a 2 trabajadores por fuera de el derecho laboral,
va a seguir, o sea, va a sentir que está más seguro, porque va a estar cumpliendo o va a estar recurriendo a una figura que está reconocida en la ley, pero en los hechos va a ser una seguridad ficticia. Y te diría, peor aún, porque como va a haber firmado un contrato, como va a haber, diríamos en el barrio, va a haber dejado los dedos marcados por todos lados. Sí, claro. Va a ser más fácil todavía probar para el trabajador. Para ese trabajador, claro, probar la relación laboral va a ser facilísimo. Ahora, pero... Entonces, ahí sí se va a enfrentar a un juicio laboral muy importante, sí, que de vuelta va a terminar afectando a los pequeños, digo, a los titulares de un pequeño capital. Digo, esto no va a afectar... para las grandes empresas este problema de inseguridad jurídica no es tal, porque lo que terminan haciendo es, tienen capacidad de previsionar estos problemas. Pero para déjame... una empresa por ahí sabe que hay un problema, pero bueno, separa una parte para posibles reclamos contingentes y en definitiva sabe que tampoco todos los trabajadores van a reclamar. Pero déjame quedarme con el kiosquero un segundo. Ahora, por un lado el kiosquero, como vos decías en tu ejemplo, hoy no puede contratar a ni 2 chicos ni 3 chicos, porque no le da el cuero, no le da la rentabilidad de su negocio. Y por otro lado, cuando esta reforma laboral, supongamos que salga, termina en un juicio perdiéndolo, con lo cual termina sin el kiosco. Y los chicos terminan también sin el kiosco, sin la casa, y los chicos terminan sin laburo. Ahora, no tiene salida el kiosquero, entonces. ¿Cómo haces para que el kiosquero tenga salida? Es que ahí volvemos al origen del problema. Y el origen del problema no tiene que ver con la legislación laboral. Tiene que ver con una economía en su conjunto que no genera las condiciones necesarias para que el kiosquero de la esquina tenga un nivel de rentabilidad mínimo que le permita tener un ingreso digno para él y su familia y poder contratar personas, si las necesita, en las condiciones normales que establece una sociedad. ¿Cuáles son las condiciones normales que establecemos como sociedad? Bueno, que alguien que trabaja 8 horas tiene que tener derecho a un ingreso determinado, que tiene que tener derecho a determinados derechos laborales, como por ejemplo 2 semanas de vacaciones al año, que tiene que tener derecho a determinadas licencias como 90 días en caso de maternidad. Digo, esas son las condiciones normales que aceptamos como sociedad, al menos por ahora. Ahora, lo cierto es que la economía en general, en los últimos 50 años, para ese kiosquero, está generando las peores condiciones posibles. Digo, porque kiosquero hace 50 años posiblemente tenía su kiosco y el kiosco le daba para vivir, le daba para contratar un par de pibes que le vinieran a dar una mano, e incluso le permitían a ese kiosquero destinarle una parte importante de su presupuesto a que sus hijos estudien en la universidad. Digo, esta es la historia posiblemente de los papás. Está bien, yo creo que ese paradigma que vos estás mencionando se debe haber quebrado en los 90. Probablemente. Es un proceso que arranca a mediados de los 70, se profundiza en los años 90, y lo que terminamos viendo hoy es que en muchos sectores, con ese tamaño de actividad, que son una parte importante de la económica de nuestro país y del mercado de fuerza de trabajo de nuestro país, los niveles de rentabilidad son tan exiguos que no hay reforma laboral que valga. No, está bien, entonces, pero vos, hay una solución que yo no sé cuál es, pero vos fíjate que ahora estamos en el peor de los mundos. Tenemos la economía destrozada, no hace falta esto ni que aclararlo. Tenemos el kiosquero que no tiene salida. La clase política puede generar una solución que es peor que el problema. Entonces, y al final del día, nadie tiene laburo. Este es el problema. También, ¿o no? Bueno, a ver, absolutamente, y esto tiene que ver con algo que no discutimos, pero que en realidad medio que sobrevuela toda esta conversación, que es que en los últimos, desde hace 50 años, que Argentina no tiene un proyecto productivo medianamente razonable y sostenible en el tiempo. Que es algo que sí pasó en otros países de la región. Cuando uno ve la performance económica, el comportamiento, la evolución económica de la actividad en nuestro país y en otros países de la región, lo que ves es que Argentina en los últimos 50 años prácticamente está estancada. Sí.
Mientras que otros países de la región, con distintas estrategias productivas, en algunos casos más orientadas a los servicios, en algunos casos más orientadas a la exportación de productos primarios, en algunos casos más a procesos de industrialización, distintas estrategias productivas y distintas opciones de política macroeconómica, tuvieron procesos de relativo crecimiento sostenido en el tiempo. Y esto se traduce en los problemas que enfrenta el kiosquero de la esquina. Mira, te tiro un dato que no tiene nada que ver con esto que venimos charlando, pero sí. Hace poco salieron los últimos datos los datos del último censo de población. Sí. Una de las cosas que se ve muy claras en materia de migraciones es que Argentina en la última década recibió muchísima migración venezolana. Algo que todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires lo vemos cotidianamente. Y esto se origina en un proceso de crisis económica muy fuerte que tuvo Venezuela en ese país. Bueno, en el censo anterior, en 2010, Venezuela ni siquiera aparecía como un país relevante para las migraciones en Argentina. Aparecía como otros América. Bueno, en 10 años pasó a ser el tercer país de migrantes viviendo en nuestro país. El primero es Paraguay, el segundo Bolivia, el tercero es Venezuela. El cuarto es Perú. Históricamente los tres que explicaban la gran mayoría de las migraciones eran Bolivia, Paraguay, Bolivia y Perú. Bueno, entre el 2010 y el 2020, 2010 y 2022, cuando se hizo el censo, la cantidad de bolivianos, de peruanos y de paraguayos en Argentina cayó. Se fueron a su país. Claro, o sea, vinieron menos y se fueron más. ¿Y por qué se produce eso? Porque las economías de Bolivia, Paraguay y Perú en esa década crecieron, mientras que la economía argentina, en términos de PBI per cápita, cayó casi un 10%. Es decir, en Argentina la torta que hay para repartir entre todos los que vivimos en Argentina es un 10% más chica. Claro. Si repartimos la misma cantidad de porciones entre todos, que ni siquiera se sigue repartiendo de la misma manera, pero si repartiésemos de la misma manera, la porción que nos toca a todos es un 10% más chiquita. En cambio, en Bolivia, en Perú y en Paraguay, números grandes, en esos mismos años, la porción es un 2% más grande. Increíble. Y eso se traduce, fíjate, en movimientos de personas. En países que históricamente enviaban población para la Argentina, porque en Argentina se vivía mejor, porque había mejores condiciones laborales, etcétera, 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 que en esos 10 años ese proceso se revirtió muy marginalmente, pero se revirtió. Y la contracara es Venezuela, un proceso de crisis económica muy importante que se traduce en una expulsión de población muy importante, y no solo Argentina, prácticamente todos los países de la región recibieron población migrante de Venezuela. Pero, de vuelta, me parece que empezamos discutiendo la reforma laboral y está bien, es el eje, es parte de las discusiones que están dando hoy en día, pero pedirle a la legislación laboral que resuelva problemas que son de tipo estructural y que tienen que ver con qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, cómo eso se sostiene en el tiempo, es pedirle a la legislación que haga algo que no es. Y, en definitiva, lo que va a terminar generando esta ley, si se aprueba, es a los que hoy están por fuera del derecho del trabajo, decirles, van a seguir así. Nada para ustedes va a mejorar. Ahora, a partir de ahora, esta realidad que ustedes atraviesan va a ser legal. Y para los que están dentro, que no dejan de ser la mitad, es mucha, es una parte, pero son muchos, estamos hablando de 10 millones de personas, bueno, van a tener menos derechos. Luis. Van a tener retroceso. Y esto va a beneficiar fundamentalmente a las grandes empresas. Luis, muchísimas gracias por este rato y por haber charlado todo esto, porque me parecía importante dedicarnos un rato justamente a hablar algo que nos va a afectar a todos, en definitiva. En mayor o en menor medida nos va a afectar, si es que se aprueba, porque algo se va a aprobar, algún cambio va a haber seguramente. Después veremos qué es lo que sucede. Y esto va a afectar tanto a quien hoy tiene trabajo formal como a quien tiene un trabajo informal, porque con estas condiciones va a ser mucho más difícil que consiga un trabajo formal, y también va a afectar a los que todavía no salieron al mercado de fuerza de trabajo, los pibes, las pibas que hoy están terminando el secundario, porque los puestos de trabajo que se van a ofrecer con esta legislación van a ser mucho más precarios, lamentablemente. Luis, gracias y te mando un abrazo. Abrazo, Martín. Chao, hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio
de Micromundos que lleva por título Unidos por el Espanto. Yo no expliqué nunca por qué le había puesto de título Unidos por el Espanto. Y Unidos por el Espanto es porque tiene que ver con la sesión que hubo en la Cámara de Diputados donde la oposición se unió, donde radicales y kirchneristas votaron juntos la reforma en el cálculo de las jubilaciones. Bueno, por eso Unidos por el Espanto. Les dije al principio que estaba grabando este episodio el Día del Periodista, con lo cual no voy a hacer una recomendación de cine y series, sino que voy a hacer dos que tienen que ver con el periodismo, de dos películas que a mí realmente me gustaron muchísimo. La segunda me ha gustado mucho más que la primera, y de hecho la segunda la debo haber visto, no sé, no menos de 7 o 8 veces. La primera me gustó, pero no tanto. Voy a comenzar por la primera porque obviamente las dos tienen que ver con hechos reales, está inspirada en hechos reales, y voy a empezar con la primera, que es la más nueva y del 2017, porque en la historia transcurre primero. Se llama The Post. The Post hace alusión obviamente al Washington Post, al diario que hoy es de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Esta es una película del año 2017 que está dirigida por Steven Spielberg y está protagonizada por Tom Hanks, que personifica a Ben Bradley, que es el editor, o sea, el editor en jefe del Washington Post, y por Meryl Streep, que personifica a Katharine Graham, la dueña en aquel momento del Washington Post. A ver, ¿por qué digo? Porque es muy interesante The Post, porque trata de un tema que ha sido bastante olvidado en la historia, que es el escándalo de los papeles del Pentágono, así se dio en llamar, y que esto llega hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Se filtran papeles secretos del Pentágono donde revelan la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam mucho antes que oficialmente los Estados Unidos entraran en Vietnam, y además las incursiones militares de este país en Laos. Creo que es el New York Times el primero que obtiene los papeles del Pentágono, y el gobierno norteamericano se presenta ante la justicia para prohibirle al New York Times que publique esa información, porque estaba en riesgo, decía el argumento del gobierno, la seguridad nacional. El Washington Post consigue los papeles a su vez y los publica. El gobierno demanda al Washington Post. Finalmente, para hacerlo corto, el tema llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice que la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información es más importante que la seguridad nacional. Esta es más o menos la sinopsis de The Post, protagonizada por Tom Hanks y por Meryl Streep, que la pueden encontrar, según tengo entendido, en Netflix. La otra película que les quiero recomendar, que tiene que ver con el periodismo, es Todos los hombres del presidente. Es una película de 1976, dirigida por Alan Pakula, y está protagonizada por Robert Redford y por Dustin Hoffman. Nuevamente está en el medio el Washington Post, porque Todos los hombres del presidente es el escándalo del Watergate que fue desatado por el Washington Post, y Robert Redford personifica al periodista Bob Woodward, y Hoffman a Carl Bernstein. Bueno, es la investigación que encaran estos dos periodistas bajo la atenta vigilancia de un personaje que estaba en la película anterior, que se llama Ben Bradley. Digamos, aquí los conocedores del periodismo dicen dos cosas con respecto a estos dos episodios. Que si no hubiera existido el escándalo de los papeles del Pentágono, el Watergate jamás hubiera podido existir, porque hubiera sido parado por el poder político. O sea, la prensa hubiera sido limitada por el poder político. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también lo que se dice es que en el Watergate se establece las bases de lo que sería el periodismo moderno, ¿no? Hay una escena en esta película, en Todos los hombres del presidente, donde cuando ellos se dan cuenta de lo que tienen entre manos, dicen, bueno, lo tenemos que hacer muy bien, porque si no desaparecemos, nos van a llenar de demandas y este diario va a fundir.
Entonces ahí Ben Bradley se reúne con los dos periodistas, con Robert Redford y con Dustin Hoffman, y les da una suerte de decálogo sobre todas las reglas que tienen que respetar para poder publicar una información tan complicada que involucraba al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Bueno, estas son las dos películas que les quería recomendar, que están vinculadas con el periodismo en esta semana del Día del Periodista. The Post, que la encuentran en Netflix, y Todos los hombres del presidente en 1976, que no sé dónde la pueden ver, pero me imagino que todos los oyentes de Micromundos son suficientemente sagaces y curiosos para ver dónde pueden encontrar las películas que no se pueden ver en plataformas oficiales. Hasta acá llegó este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Les dejo los trailers en la descripción del episodio, para que puedan disfrutar los trailers. Bueno, gracias. Hasta acá llegó este episodio de Micromundos. Nos reencontramos la semana que viene.